Verónica. Imagen aqueropita del rostro de nuestro Señor Jesucristo que quedó impreso en el paño de aquella piadosa mujer a quien dan este mismo nombre. ¿Pero quién era realmente Verónica o Berenice? Poco se sabe de esta santa mujer. La primera vez que aparece el nombre de Verónica es en el Acta Pilati, que ya existía entre los siglos II y IV dentro del grupo llamado los Evangelios Apócrifos. El texto decía que Cristo sanó a una mujer del flujo de sangre padecido durante 12 años cuando ella tocó su túnica, como representa una pintura de las catacumbas romanas. Esa mujer tenía por nombre Berenice y se cree que es la misma mujer que aparece como la hemorroísa en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero atenderemos a la tradición cristiana que ha perdurado de boca a oído desde la muerte de Jesús hasta la actualidad. La mujer Verónica es fruto de esta antigua tradición y leyenda.
Hay muy poco escrito sobre ella, pero su fuerte arraigo a la historia cristiana la convierte en protagonista de la sexta estación del Vía Crucis y ha sido indicada en la Vía Dolorosa de Jerusalén, recorrido que hizo Jesús con la cruz a cuestas hasta el Gólgota. Hay un templo construido donde se encontraron Jesús y Verónica y donde se afirma que ella está enterrada. Año 33 de nuestra era. Mediterráneo Oriental, ciudad de Jerusalén. Una vociferante multitud se agolpa en las callejuelas estrechas, retorcidas y empinadas. Un hombre ensangrentado arrastra la pesada cruz de madera, que iba a ser su propio patíbulo. De entre la muchedumbre surge la figura de una mujer piadosa y valiente, que renuncia a su integridad por compasión, haciendo un hueco entre la multitud, tras ver el sufrimiento de nuestro Señor. Coge su velo y limpia el rostro de Jesús de Nazaret, que milagrosamente queda grabado en el paño. La importancia de este símbolo en el cristianismo se centra en el paño, considerado como una de las grandes reliquias de nuestra tradición durante los primeros siglos de la religión católica. Incluso su peregrinación a Roma se convirtió en multitudinaria, hasta tal punto de producirse la muerte de 172 peregrinos por aplastamiento en el año 1450. Una de las historias más extendidas explica que Santa Verónica llegó a Italia ante el emperador romano Tiberio, ya que éste estaba enfermo y había ordenado buscarla por las historias que contaban de sanar con el velo. Lo curó tras hacerle tocar esta sagrada imagen. Las huellas del velo de la Verónica se perdieron en los años sucesivos al Año Santo de 1600, hasta que se cree que fue hallado en la iglesia de la Santa Faz de Manopelo. El Papa Benedicto XVI fue el primer pontífice en visitarlo en septiembre de 2006. Cuando en 1507 llegan los visitantes de la Orden Santiago a Abarán, se encuentran con una pequeña iglesia sin sagrario. Y en 1511, en otra visita, se acuerda la construcción de una nueva iglesia, con el nuevo templo terminado en 1515, dedicado a la advocación de San Pablo. Comenzó la actividad misional dedicada a la progresiva conversión de los mudéjares, que aún habitaban la zona. Al mismo tiempo, sobre todo a partir de 1591, hubo un destacado aumento de la población de Abarán, que ya tenía dos iglesias
al estar construida la primera ermita en honor a los santos médicos. Llama especialmente la atención que una de las vidrieras principales de la iglesia de San Pablo esté dedicada a la Santa Verónica. Esta vidriera, actualmente reconstruida por la Hermandad de la Verónica de Abarán, está ubicada en la nave antigua del templo, junto al primer altar mayor, e indica la veneración y la conexión de los abaraneros hacia esta santa desde antaño. En la procesión del Vía Crucis en la madrugada del Viernes Santo, desde tiempos inmemoriales, se recita una letrilla que ha perdurado al paso de los siglos, y como bien dice don José David Templado, podría ser lema de esta hermandad. Dice así: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. En 1721, durante otra visita de la Orden de Santiago, se observó la necesidad de ampliar el templo, con una sacristía y la torre campanario. La ampliación de la obra añadió un crucero y sobre él una cúpula. En 1790 había quedado configurada la iglesia tal y como la conocemos hoy, aunque con cambios posteriores en su altar y la construcción de la parte superior del campanario, hundido en la guerra. Respecto a los orígenes de nuestra Semana Santa, no existen datos concretos que certifiquen el inicio de los desfiles de la Pasión de Cristo hasta 1840. Sin embargo, existe un documento fechado en 1610 que cuenta con declaraciones del carmelita Fray Juan de Toro. Este monje llegó a Abarán para predicar en Semana Santa y encontróse en la villa con la procesión de penitentes que rezaban el Vía Crucis de sangre. Este dato nos hace pensar que el origen de la Semana Santa de Abarán es a finales del siglo XVI. En el Concilio de Trento, 1545-1563, se tomó la decisión de exteriorizar la fe y llevarla fuera de los templos. A partir de esta fecha, la imaginería vive su época dorada y nos consta, por un reciente estudio realizado por don Álvaro Carpena y don Juan Carlos Trigueros, la existencia de varias capillas y tallas en las dos iglesias de Abarán en el año 1600. Y tras llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los orígenes, nos hemos topado con un documento donde se habla de Abarán escrito con H inicial. Se trata del informe de Fray Juan de Pereda sobre los mudéjares murcianos en vísperas de la expulsión, año 1612, que corrobora lo anterior descrito. El rey Fernando III envía a un fraile dominico llamado Juan de Pereda, que desde marzo hasta finales de abril recorre todos los lugares mudéjares del reino de Murcia. El valle de Ricote, habitado por mudéjares, poseía muy mala fama. Por otra parte, señala Fray Juan de Pereda, todos los lugares tienen cofradías, celebraban misas perpetuas en sus iglesias y sus habitantes comen tocino, cogen bulas y hacen todo lo que anteriormente hemos reseñado como característico de los cristianos. Pero aunque el informe del padre Pereda fue favorable sobre la situación de los conversos antiguos, en 1613 se produjo la expulsión de los mudéjares murcianos. Abarán tiene 574 mudéjares y cristianos viejos 5. Fundóse hará 124 años, con 19 casas que vinieron de allí. Y tras interrogar a varios habitantes de la villa, dice: hay 120 memorias perpetuas y una de San Cosme y San Damián, en una ermita que se frecuenta con gran devoción, y hay jubileo. Son estos particularmente alabados de limosneros con religiosos. Abarán tiene 3 cofradías y una particular obra pía de una capilla y altar de la Santísima Trinidad, deputada para solo entierro de pobres del lugar, así como de forasteros. Con estos documentos y estudios se puede deducir lo siguiente. El origen de la Semana Santa abaranera data de finales del siglo XVI, donde se sitúa la procesión del Vía Crucis. En 1612 ya existía la devoción a los santos médicos y 3 cofradías en la iglesia de San Pablo. En este mismo siglo XVII se desfilaba en toda España y Abarán ya cuenta con imágenes que podrían procesionar. Sin embargo, no hay datos al respecto. En el siglo XVIII, época de esplendor de la imaginería murciana, Abarán ya cuenta con 10 cofradías más entre 1721 y
y 1755. Todavía no hay referencias a desfiles procesionales. Y ya en la primera mitad del siglo XIX encontramos documentos contrastados de procesiones en Abarán, donde las cofradías participan con varios tronos en los desfiles de Jueves y Viernes Santo. Todas las imágenes y las andas pertenecían a la parroquia de San Pablo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienzan a formarse las hermandades de Semana Santa tal y como la conocemos hoy. La Santa Verónica ha sido venerada en Abarán en siglos anteriores, pero lo que no conocemos es si su imagen desfilaba en procesión cuando los enseres eran propiedad de la iglesia de San Pablo. La Hermandad de la Verónica se fundó en el siglo XIX, probablemente en el último cuarto. Don Pedro Carrillo Martínez refleja en su pequeño libro sobre los orígenes de las hermandades la constitución de la Hermandad de la Verónica. Aunque desconocemos sus fuentes y con algunas erratas, Carrillo Martínez ofrece datos contundentes. La Hermandad de la Verónica es creada en 1890 y es un caso particular dentro de nuestra historia procesional, ya que no era un habanero su fundador, sino un tal don Antonio, de oficio zapatero en esta villa, que vivía en la placeta de Allín, oriundo de Cartagena. Colaboraron con este señor don Faustino Milanés y don Casiano, el de la Viñica, que adquirirían una imagen cuyo valor fue de unas 300 pesetas. Se trataba de una escultura preciosista de la que no se conoce el nombre de su escultor. Además, adquirirían un bonito trono que más tarde cederían a San Pedro para los desfiles, cuando éste aún dependía de la iglesia de San Pablo. Por entonces, la túnica y el capurucho eran de color azul, color principal de la hermandad, que con variaciones de tonalidad se ha mantenido hasta la actualidad. La indumentaria se completaba con una capa amarilla. En esta fotografía cedida por don José David Templado, de los años 20, vemos la imagen de la Verónica desaparecida en la Guerra Civil. Aunque la instantánea no es de muy buena calidad, se intuye una imagen preciosa de estilo salcillesco, en un tono labrado de 2 peanas y con ricos adornos. También se ha comprobado que el paño que luce en esta imagen es el que todavía se conserva y cuya fecha de realización se sitúa a finales del siglo XIX. Una reliquia que forma parte de la Semana Santa de nuestro municipio. En la época en la que se reorganiza la Semana Santa de la villa, se adquiere un precioso grupo escultórico realizado en los talleres de Olot, en Girona, en 1939, formado por la Verónica arrodillada ante Jesús, mostrándole su velo. 80 años después, sigue recorriendo nuestras calles la noche de Miércoles Santo. Don Ángel Carrillo Carrelón, el Gorro, estuvo al frente de la hermandad como hermano mayor desde 1931. Acompañado por don Joaquín Sánchez Ricart, Gilo. Posteriormente, con la incorporación de una nueva Verónica que desfilaría Viernes Santo por la noche y Domingo de Resurrección, le sucedería como presidente don Antonio Carrillo Castaño, Tolín. La nueva imagen de la Verónica se realizó en 1953 en los talleres de Olot, bajo la iniciativa de Tolín, debido a que la Verónica arrodillada salía a la calle incluso Domingo de Resurrección, tal y como muestra esta imagen de los años 40. La figura llegaría justo a tiempo en un viaje en tren para la Semana Santa del 53, junto a la Piedad encargada por don Pedro Carrillo, tal y como recogen estos telegramas cedidos por el investigador don Álvaro Carpena. Esta imagen desfiló hasta 1962 y fue donada por la familia de don Antonio Carrillo Hielo en 2007. Desde 2009 vuelve a procesionar la mañana de Viernes Santo junto al Cristo.
Fernando Carrillo, hijo del Gorro, y Bienvenido Carrasco, alubias, anderos de los 40 y 50, nos cuentan que era la hermandad más pobre y que había mucha penuria en el pueblo, pero les movía la ilusión por la Semana Santa. Solo tenían un tambor y además se lo dejaban al pregonero del ayuntamiento. Destacaban el compañerismo que se tenía siendo solo 9 anderos para los 6 palos. Los componentes de la hermandad se reunían cada tarde de Jueves Santo, antes de la procesión, alrededor de un empedrado, para tomar fuerzas. Nos cuenta las dificultades que pasaban en las procesiones nocturnas con los cables de corriente para darle luz al trono. Destacan el respeto que había por entonces en la Semana Santa, con mucho recogimiento y tristeza. Los niños no podían jugar en la calle, no tocaban las campanas, los bares estaban vacíos, contrastando con el regocijo de Sábado Gloria, replicando las campanas, rompiendo vasijas de barro en la calle y el sonido de la pólvora de las carretillas. En 1958, una serie de hechos acontecidos en Abarán marcaron un antes y un después en la historia de la Semana Santa. Los jóvenes trabajadores de la leva organizaban unas procesiones informales, por las que llegaron incluso a estar detenidos durante varias horas. Como bien nos contó en un relato Constantino Gómez, el Nenico. Ante este hecho, el párroco don Juan Sáez Hurtado supo encauzarlos a través de la Semana Santa, ya que había encargado en Olot la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Al no tener organizada una hermandad, tuvo el acierto de comprometerla con la leva, nombrando presidente al dueño de la empresa, don Antonio Templado, y hermanos a todos los trabajadores de la misma. El hecho de que la hermandad de la Verónica se conozca como la leva se debe al grupo de trabajadores de la bicentenaria empresa de envases de madera, conocida como la Fábrica de Templado. El origen de su nombre se debe al ilustre hermano El Salao, que tras ver el enorme grupo de jóvenes que iban y venían a trabajar, y a cuanto devenir de actividades locales acontecían, describió así al gran número de chicos que se asemejaban a un reclutamiento militar. Ahí viene la leva, y con orgullo, ese anuncio ha perdurado hasta hoy. En sus inicios, la procesión de la burrica partía desde la Fábrica de la Leva, ubicada por entonces en la calle Colón, hasta la ermita donde se oficiaba una misa de campaña. Años más tarde, su recorrido se ampliaría hasta la Plaza Vieja. Y a partir de la construcción de la nueva iglesia de San Juan Bautista en 1971, la procesión variaría su recorrido por el que conocemos actualmente.
final de la leva con la Hermandad de la Santa Verónica se lleva a cabo en 1961, como nos cuenta el primer hermano mayor de esta época, don Vicente Carrasco Amorós. La Hermandad de la Verónica estaba quedándose en precario. En 1961, don Juan Sáez pensó que la leva se hiciera cargo de la misma, debido además al hecho de que la señora doña Amalia Castaño, madre de don Antonio Templado, era la camarera y guardiana de los santos. Este privilegio fue aceptado con entusiasmo por los miembros de la fábrica, que inmediatamente se pusieron manos a la obra. La hermandad se organizó y se sostuvo mediante la aportación de cuotas semanales de todos los trabajadores. Las nuevas túnicas de terciopelo mantuvieron el color azul de la hermandad. Los capuruchos pasaron de ser azules a un precioso amarillo oro, y fueron los pioneros en introducir gorros en la banda y anderos. A cargo de la formación quedaron Cayetano Puche Toledo y Primitivo el Recortao, con una banda de más de 60 miembros, que era ejemplo de marcialidad y deleite en todas sus composiciones, que se hacía sentir con cariño y orgullo por todo el pueblo. Fue la primera banda que introdujo bombos en Abarán. Imagínense. La banda de la leva causó tanta expectación y entusiasmo por su calidad que el propio director y compositor de la banda de música municipal, don Manuel Serrano, creó 2 marchas para ella. Marchas que han sido importantísimas en los sones de nuestra Semana Santa. El músico que aprendió a interpretarlas fue Parrales, que con su dedicación hizo que todos los miembros de la banda las tocaran de oído. La primera, 1, 2, 3. Y el himno de la hermandad, uno de los símbolos emblemáticos de la Semana Santa de Abarán, la leva. Don Vicente sigue contando. El anda fue tallada en 1962 por el prestigioso escultor y tallista don Manuel Carrillo, en Cieza, que creó una composición de belleza inigualable, calidad y diseño nunca visto hasta ese momento, y que todavía podemos contemplar. La nueva imagen de la Verónica fue esculpida en madera por el insigne imaginero don Efraín Gómez Moltó, también escultor del descendimiento de Abarán. Fue estrenada en 1963. El estandarte fue bordado en oro por los talleres de la baronesa de Sandoval de Lorca y acabado para ese mismo año. El nuevo emblema de la hermandad fusiona perfectamente el velo de la Verónica sustentado por la cruz, cuyo madero horizontal es una sierra. Con el cierre de la fábrica vinieron los peores años de la hermandad. Ya unos años antes, y sin anderos, tuvieron que acoplar un carro con motor para portar el trono grande y pesado. Y después, sin el aporte económico de los trabajadores, estuvo subsistiendo en decadencia hasta 1974, último año que pudo desfilar. En 1977, Jesús Martínez Núñez, el Jaca, era redoblador de la banda de los Armaos. Por el escaso número de músicos, Valentín Parra decidió que no desfilarían ese año. Pero por carnaval y con las ganas que tenían de tocar, el Jaca, junto a Juan José Sánchez El Piri y Jesús Vargas Fernández de Feligrés, todos miembros con anterioridad de la leva, querían sacar la hermandad que llevaba 2 años sin procesionar. Hablaron entonces con don Jesús Vargas Gómez Feligrés para que pidiera los santos y lo que hubiere para desfilar ese mismo año, y don Antonio Templado accedió gustosamente a donarlos. El trono estaba abandonado en la calle Colón. El motor del carro portador pudo ser reparado porque era mitad eléctrico y mitad de gasolina, conducido entonces por Jaro y Carpena. Arreglaron muchos parches de piel y llevaron a cabo la limpieza de cornetas. Lo principal ya estaba hecho, y cuando se corrió la voz, los compañeros de los Armaos y muchos músicos que hacían años no tocaban se unieron para formar una buena banda de tambores y cornetas. Pero ese mismo año, la mala fortuna se iba a cebar con la Hermandad de la Verónica. Jesús Martínez Núñez nos cuenta lo sucedido y cómo la hermandad se pudo reponer a dicha catástrofe. El maldito 77 para nosotros. Nos llamaron para tocar en Tobarra, en la procesión de Jueves Santo.
Como nos venía bien para sacar un dinero para la hermandad, aceptamos ir, con la mala fortuna de que en la vuelta tuvimos el trágico accidente, que nos costó 7 muertos y un mutilado. Esa madrugada ha sido el golpe más fuerte de mi vida, y aún sigo recordándolo, y lo recordaré mientras viva. Aún se me pone el vello de punta cuando hablo de aquel día. Donde tuvimos el accidente se llamaba la curva de la mala mujer. Fue todo tan espeluznante que no se puede ni contar. Las procesiones que quedaban se suspendieron, y el sábado gloria del 77 fue el día más amargo de toda mi vida. Al año siguiente, el 78, volvimos a coger fuerzas. Por la memoria de nuestros compañeros muertos, decidimos tirar hacia adelante. Me acerqué a la tienda del teniente y le dije si nos podía traer tela para hacer 57 túnicas para pagárselas en 2 o 3 años, ya que las túnicas tuvimos que quemarlas por el mal estado en que habían quedado. El hombre me dijo que sí. Como el año anterior, muchos miembros de la hermandad nos negaron las túnicas para poder vestir a la banda, o nos decían que no tenían, y miércoles santo, al llegar al atrio, iban vestidos de nazarenos. Decidí hacerlo todo de azul, gorros incluidos. Los botones los forró la panocha y bajamos al asilo para que la hermana Flora nos hiciese los cordones de lana azules. Todo esto se pudo pagar gracias a las rifas para la mona, que hacíamos a 25 pesetas la papeleta. Mi mujer y sus amigas, Pilarín de la Padra y María Luisa la Chita, cortaron y cosieron los gorros. Este año fue la primera vez que le pusimos flores frescas al anda. Sábado Gloria fuimos pidiendo dinero por los bares, Piri, Mateo Pequeño y yo, para el domingo de resurrección, y así poder llevar 7 manojos de rosas a nuestros 7 compañeros fallecidos. Al año siguiente, cortaron y bordaron gratis todas las galas de tambores y cornetas, junto con Teresa la Ramonina. Lo único que me costaba era algún café y dulces. ¡Qué gran favor nos hicieron! Así que en el año 1979 terminamos de equipar la banda al completo. En el año 80 la hermandad se organiza y don Jesús Vargas aceptó ponerle los varales y hacer una restauración total al trono. Desde entonces se hizo cargo de la hermandad, y el Jaca, junto a su hijo Jesús y Félix el regente, se ocuparon de la banda. Poco después se unirían Pepe de Feligrés y Ricardo de la Estrella, que siguen como directores y manteniendo el sello característico de la leva. Con Feligrés como hermano mayor, llega una nueva época esplendorosa en la Verónica. Con mucho esfuerzo y sufrimiento, consiguió impregnar de tiempo y aporte necesario a esta, convirtiéndola en una de las más numerosas y embellecidas de la Semana Santa baranera. Dotada por un lado de una grandiosa banda, que llegó a alcanzar los 120 integrantes, y por otro del grupo de mujeres que con tanto gusto y elegancia han ido innovando año tras año. En voz de su mujer, Pilar Fernández, nos cuenta cómo lo vivieron. Todo comenzó cuando mi marido pidió los santos. Aquí los hemos guardado y cuidado siempre. Empezó por la restauración del trono, que con más pena que gloria se pudo pagar y conservar esa obra de arte. Empezamos a adornar con flores naturales el trono. Magnolia y mi hija Gedi, que han sido muy listas y atrevidas, estuvieron observando y aprendiendo de un floristero de Cieza que nos arreglaba por entonces el anda, y en 1982 ya ponían ellas solas las flores. Antes las atábamos a unos alambres, pero era muy laborioso y necesitábamos de mucha gente para ayudarnos. Era el único modo de poder clavar en la paja. Por aquel entonces nos ayudaban María Luisa de la Chita, Gloria del Lechugo, Sole, Pilar de la Jeta, que esta hermandad debería hacerle un monumento, mis nueras Sonia y Octavia, y alguien puede que se me olvide. Ya con los años se fueron incorporando más mujeres como mi Pilar, mi nuera Alicia, María Isabel y Mariluz. Hemos pasado mucho, la verdad, pero también inmejorables momentos. A mediados de los 80, se recuperó la Verónica de 1939 e idearon los nuevos gorros característicos de tipo hebreo, que aún se llevan. En el 88, el Jaca inventó el toque de tambor más característico de Abarán.
Aunque parezca que este toque es milenario, se estrenó hace justo 30 años, en 1989. En 1988 también se constituye la hermandad como asociación, quedando como presidente don Jesús Vargas Feligres hasta el año 2002, que lo sustituiría a su yerno, don Joaquín Molina Gomariz, Marcico, hasta su temprano fallecimiento en la Semana Santa de 2011. Fueron buenos años, como bien gozaba nuestra Semana Santa en general, con mucha participación en las calles y creciendo el grupo humano de trabajo de la hermandad, con gente como Juan de las Quinielas, Pascual, Benjamino, José Carpintero, El Conejo, Chiquito, Antoñico Saima, Parrales, Cascales y un largo etcétera que, no por no nombrar, son menos importantes. Se incorporaron las candelas que tanto lustre da en la noche de Viernes Santo. Y en 2001, bajo petición de las mujeres de la hermandad, junto a Cari la modista y las hermanas Toñi y Amalia, consiguieron vestir al antiguo paso de Miércoles Santo. Tras la muerte del querido Marcico, se abrió un proceso electoral que desembocaría en las primeras elecciones en abril de 2012, gobernando hasta la actualidad la formación ganadora de don Francisco Javier Tornero Victorio. Esta nueva corporación, caracterizada por ser muy joven, ha conseguido con nuevas iniciativas, eventos y mucho trabajo haber recaudado lo necesario para llevar a cabo todo lo que se han propuesto, comenzando por conmemorar el 50 aniversario de la leva, con una misa de campaña y una charla única con miembros vivos de varias épocas. También han tenido la iniciativa de acoger donaciones de paños, una buena idea que se practica en ciudades como Sevilla. Y a día de hoy ya son 6 velos más con los que se han procesionado y aumentado el patrimonio artístico. Y por fin, en 2014, se pudo comprar el nuevo trono que tanta falta hacía, realizado en los talleres de arte religioso Salmerón, de Socuéllamos, Ciudad Real. Un anda bañado en pan de oro y con estilo y dimensiones muy parecidas al de Carrillo de 1962, donde se acopla perfectamente la antigua peana y las candelas de velas. Imágenes que rememoran la historia de la Verónica. Voces que son el sentimiento de quienes han construido y siguen manteniendo la tradición. Un legado que nos ha conducido hasta aquí y abre el camino hacia generaciones futuras. Verónica, paño de gracia, velo de lágrimas, azul esperanza.